saludo a los hermanos, a los amigos y a todos aquellos que nos sintonizan a través de la radio con la gloriosa paz de Jesucristo. Vamos a la palabra, San Juan capítulo 10, versículo 10. Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy vamos a continuar con el tema que tomamos en el primer servicio, hablando sobre el suicidio y la consecuencia, una muerte eterna. Leímos a través de las Sagradas Escrituras 7 ejemplos de personajes que lamentablemente tomaron la decisión de quitarse la vida bajo un engaño satánico. Hoy vamos a continuar estudiando profundamente algunos ejemplos de suicidios masivos que han sido ocasionados por un líder de una secta religiosa que, disfrazado de predicador, disfrazado de pastor, engañó a cierta cantidad de personas. Hemos iniciado con San Juan capítulo 10, verso 10, un pasaje muy conocido, y creo que es el apropiado para iniciar este recorrido bíblico, porque aquí Jesús está dejando claro quién es el ladrón, quién es el que mata, quién es el que destruye. Sin lugar a duda, él se refiere a Satanás. Tiene una cuadrilla de demonios bien adoctrinado para destruir a los seres humanos. Satanás sabe que la mayor parte de la humanidad que no tiene el evangelio son vulnerables a sus trampas. Y cuando hablamos de cristianos, es posible que haya tenido una baja espiritual, es posible que haya tenido un descuido espiritual, como el ejemplo que les presenté al principio en la primera predicación de un pastor que, debido a los problemas matrimoniales, a los problemas dentro de la congregación, no pudo soportar y fue enredado por Satanás y se ahorcó. Es triste. Quisiera pensar que estas cosas suceden únicamente en Hollywood. Por ejemplo, Robin Williams fue uno de los últimos actores que, con una gran trayectoria, como una figura, como un personaje de Hollywood, realizó muchas películas, más que todo películas de comedia, y que por la depresión cometió el error de suicidarse, y así sucesivamente. Esto es lo que nosotros quisiéramos creer, que el suicidio se manifiesta únicamente en ese mundo de perdición, donde no hay un conocimiento del evangelio, donde no hay un conocimiento de la palabra de Dios. Pero tristemente tengo que decir que el suicidio también ha arropado, acaparado a las personas que dicen ser cristianos, que por cierto descuido espiritual, como ya dije y vuelvo a repetirlo,
Se dejaron engañar por Satanás. Ahora, el diablo, como autor de la muerte, de la destrucción, el diablo como autor del robo, sabe que manipulando y operando con sus demonios la mente de un líder, mayormente si es de una secta, de una religión, él sabe que de esta manera no va a traer únicamente la muerte al líder, sino a sus seguidores. Por eso es peligroso interpretar las Sagradas Escrituras al criterio humano. Es peligroso leer las Sagradas Escrituras sin el Espíritu Santo. Creo que es lo más indicado, si no tiene el Espíritu Santo, de buscar un maestro, un pastor, un evangelista, un apóstol, un profeta, un hombre que está lleno del Espíritu Santo, para poder que él entienda qué es lo que dice las Sagradas Escrituras. Como el caso del etíope, que dice que iba en su carro y no comprendía qué era lo que el profeta Isaías estaba hablando. Y de repente el Espíritu Santo toma al evangelista Felipe y lo traslada a donde está el etíope, y entonces le pregunta: ¿lees y entiendes? Y entonces el etíope le dice: estoy leyendo, pero no entiendo, no comprendo de quién se trata estas palabras o estas profecías. Y Felipe aprovechó la oportunidad en que el Espíritu Santo lo traslada a ese lugar desierto donde iba camino al pueblo, a la ciudad de este etíope, y empieza a darle la interpretación adecuada, que lo que él estaba leyendo se trataba de Jesús. Y por fin el etíope llega a la conclusión: si Jesús es el Salvador, entonces ¿qué me impide ser bautizado? Aquí hay agua, le dijo Felipe, aquí hay agua, así que bautízame. Por eso es que, haciendo esta ilustración, para aquellos que no tienen el Espíritu Santo, porque para poder tener el Espíritu Santo se necesita abrirle el corazón a Jesús. Y no todos le han abierto su corazón a Jesús. No todos. Y por ende se necesita un guía, alguien lleno del Espíritu Santo, experto en las Sagradas Escrituras, para que le dé la interpretación correcta. Y entonces la persona diga: sí, es cierto. Pero alguien que se ponga a leer las Sagradas Escrituras sin el Espíritu Santo, eso equivale a un surgimiento de una secta religiosa. Eso equivale a un surgimiento de un nuevo movimiento, pero no es movimiento del Espíritu Santo. No es manifestación del Espíritu Santo, sino que es un espíritu de error operando en una persona que interpreta las Sagradas Escrituras a su criterio, a su manera. Y por eso es que han surgido muchas sectas religiosas, y es allí donde Satanás se aprovecha y dice: no solamente voy a condenar al líder, sino que a todos sus seguidores. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y dice acá el versículo 1 de 1 Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, que es donde estamos ubicados ahora. Y aprovecho esta pausa para decirle que esta carta que el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo tiene un aproximado de 1500 años. Y si Pablo consideraba que era el último tiempo, imagínese ahora.
que nosotros estamos en la recta final, porque estamos en la recta final. Ya todo está cumplido. Lo que estamos esperando es que se cumpla el sonar de la trompeta para que este pueblo vuele a la patria del reino celestial. Pero si Él hace miles de años le dice a la iglesia que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, que se apartarán de la verdad y se irán a la mentira, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Subraya allí este versículo. Es tan importante porque tiene una misma relación con San Juan 10:10. Porque estamos hablando del impostor. Estamos hablando del falsificador. Estamos hablando del mentiroso. Y ese espíritu de mentira iba a operar tanto en la época de Pablo como también en nuestros días. Un espíritu de error engañando, un espíritu de error con doctrinas de demonios, como por ejemplo la matanza de Waco. Yo no sé si ustedes han sabido de esta historia que fue real hace 25 años atrás en los Estados Unidos. Y leyendo uno de los periódicos internacionales, publicaron esta noticia sobre la matanza de Waco, que fue considerado uno de los peores suicidios en la historia norteamericana. Aquí abro comillas: Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, asumió la responsabilidad de la acción policial y el FBI había actuado con temor y sin criterio, haciendo caso omiso de las amenazas del líder David Koretz. Pero la tragedia se consumó trayendo 86 víctimas. Cierro comillas. Esto fue lo que se publicó en un periódico internacional. 86 víctimas. Este líder religioso, David Koretz, había nombrado un rancho que tenía como el rancho del Apocalipsis. El hombre le gustaba leer mucho el libro de Apocalipsis. Lo que pasa es que, como dije al principio, leer la Biblia sin el Espíritu Santo, leer la Biblia sin tener una persona preparada por Dios para enseñarnos, para darnos la real interpretación, significa tragedia. David Koretz, apasionado por las Sagradas Escrituras y más por el libro de Apocalipsis, empezó a predicar y a ganar seguidores por medio del libro de Apocalipsis, solo que no le daba la interpretación correcta. Pero hay una comezón de escuchar la palabra. En nuestros días hay comezón de escuchar el Evangelio. Hay mucha gente que quiere aceptar a Jesús como Salvador y resulta que se le presenta una persona que dice ser predicador del Evangelio y resulta que es un falso predicador. Y esto es lo que ocurrió con David Koretz. ¿Cuáles son los orígenes de esta secta? Esta secta se remonta para el año 1934 y era una rama de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su fundador se llamó Víctor Outed y había sido expulsado de la misma tras ser acusado de disidente por los santones de dicho culto.
Esas son las raíces de esta secta que trajo tragedia, 86 personas, entre ellos niños, que es lo más triste. San Juan 10:10, el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Satanás sabe que un líder bajo la unción satánica es más peligroso porque arrastra multitudes. Una secta religiosa arrastra multitudes, pero no arrastra multitudes para la salvación. Como yo siempre he comparado aquí, nosotros tenemos un expreso directo al reino de los cielos. Y ese expreso directo al reino de los cielos es porque predicamos la verdad del evangelio, porque predicamos la sana doctrina. Porque sin la sana doctrina estamos perdidos. Sin el evangelio completo ya no es un expreso directamente al cielo, sino de cabeza al infierno. Entonces, imagínense cuántas personas hoy en día están en el infierno porque el enemigo utilizó la mente de estos líderes como David Koresh, que iniciando su vida de religioso en la iglesia adventista del séptimo día, presentó algunas conductas que no eran las adecuadas. Y es allí donde nosotros debemos tener discernimiento de espíritu. Porque cuando dentro de una congregación vemos malas conductas en los cristianos, eso es un peligro. Porque nos dejamos llevar por el sentimentalismo y eso arrastra a las personas. Y muchas veces culpamos al pastor, culpamos al predicador porque no tiene amor, porque no aplica bien la doctrina. Y agarramos como excusa algunas cosas, o falla del mismo pastor, errores del mismo pastor, errores de alguno de vosotros, para que el sentimentalismo actúe y usted se deje arrastrar por la hipocresía. Eso es lo que sucede en las sectas religiosas. David Koresh presentó una mala conducta dentro de la iglesia adventista del séptimo día, y entonces los líderes tuvieron que expulsarlo. Lo expulsaron porque fue acusado de disidente. Y entonces él tomó un grupo, y es ahí lo que nosotros conocemos como división. Bíblicamente el primero que dividió, que arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles del cielo, fue Satanás. Él fue el primero que hizo una división. Todo aquel que divide una iglesia, todo aquel que siembra cizaña, rencilla y contienda, y que tiene mala conducta en una congregación, tiene espíritu de anticristo. Pero la oveja es diferente. La oveja es mansa, la oveja es humilde, la oveja oye la voz de su pastor, la oveja siempre está activo para las cosas espirituales. Y yo espero que hoy aquí todos sean ovejas. Porque las ovejas se conocen por su obediencia, por su mansedumbre. Y entonces vemos el caso que el rancho del Apocalipsis, así se llamó el ministerio de este líder religioso, empezó a tener fuerza, porque David Koresh se hallaba frente a esta secta desde el año 1984 y lograba seducir a las mujeres que había conquistado para que tuvieran relaciones sexuales, y según porque era la voluntad de Dios. Y a la edad de 33 años David Koresh tenía una teoría o doctrina de demonio, tal como dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y una de las doctrinas de demonios que tenía David Corez era la teoría de la poligamia. Él tenía 15 esposas. Escuche, este líder religioso dice que Dios le había revelado que la voluntad de él, de Dios, era que él tuviera 15 esposas. Esa es una doctrina de demonio. Todos sabemos que al principio no fue así. Varón y hembra los creó Dios. Por eso es que nosotros que somos del evangelio completo estamos firmes en lo que hemos creído. Estamos firmes en lo que predicamos. Una sola mujer para un hombre, una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Algunos no estarán de acuerdo con esto, pero la verdad es que se debe predicar la doctrina sana del Señor. Y por eso han surgido. Hace poco yo me sorprendí que en un noticiero le hicieron una entrevista, creo que fue Telemundo, a uno de los líderes de una secta en Puerto Rico. Él tiene 20 mujeres y tiene su congregación, como dicen acá, full, abarrotada. ¿Y cómo no va a estar abarrotada así? Cada hombre tiene 15, 10 mujeres. Imagínense la multiplicación de los niños. Solo un hombre con varias esposas. Esa es una doctrina de demonio. Nosotros aquí no aceptamos la poligamia. Nosotros aquí no aceptamos una persona promiscua. Nosotros creemos que el Señor dijo al principio: varón y hembra los creó Dios. Diga gloria a Dios. David Corez, bajo la inspiración de Satanás, había manipulado a todos sus seguidores, que a la final dijo que había que suicidarse. Y allí, en ese rancho llamado el rancho del Apocalipsis, cientos y cientos fueron testigos de la masacre de 86 personas, entre ellos niños. Es triste. Veamos qué dice Jesús en San Mateo capítulo 23, versículo 13. San Mateo capítulo 23, versículo 13. El versículo 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso es lo que hace una secta religiosa. Cierra los cielos. La gente tiene comezón de escuchar la verdad. La gente quiere escuchar el verdadero evangelio. Y es por eso que allí caemos nosotros en la responsabilidad de predicar la verdad. Usted está aquí preparándose para predicar el evangelio. Usted no está aquí solo para recibir, recibir y recibir. Usted está aquí para dar también. Si usted piensa que el ser cristiano y venirse a sentar y recibir, ya me gané el cielo, eso no es así. Mientras que los líderes de sectas religiosas, los falsos profetas, están haciendo estrago en muchos lugares. ¿Cómo es que la iglesia del Señor tiene los brazos cruzados? ¿Cómo es que la iglesia del Señor no abre su boca para predicar el verdadero evangelio? Y mayormente, si estamos llenos del Espíritu Santo, con más razón debemos abrir la boca y anunciar la verdad del evangelio. Porque fíjese que los testigos de Jehová no tienen el Espíritu Santo, pero usted lo va a ver todos los días tempranito, tocando las puertas, insistiendo. ¿Cuántos evangélicos que tienen el Espíritu Santo hacen eso? ¿Ninguno?
Se conformaron con venir, escuchar la palabra, recibieron las oraciones y a la casa. ¿A quién usted le predica en el trabajo? ¿A quién usted le predica en la universidad, en el liceo? ¿A quién usted le predica en el mercado, en el centro comercial? ¿A quién usted le predica? Esa sería una pregunta muy buena para todos nosotros hoy. ¿A quién le estamos predicando? Mientras que los falsos profetas están haciendo terribles destrucciones en manos de Satanás, porque él vino a destruir, a matar, a hurtar. ¿Qué hace la iglesia del Señor? Comiendo, durmiendo, viendo televisión, y solamente cuando vienen acá es la apariencia. El verdadero cristiano es el que abre su bocota para hablar de Jesucristo. Ese es el verdadero evangélico. No es como aquellos que se ponen bravos y ponen la trompa así, ¿ven? Como la trompa de un elefante. Bravo porque la doctrina está dura. Usted no me ha conocido a mí en más de una década que yo subo acá a acariciarlo a ustedes. Yo no. Yo soy un predicador que predico la verdad que el Señor pone en mi boca. Porque mientras muchos allá afuera están perdiéndose, la iglesia del Señor no hace nada. No hemos entendido que estamos acá entrenándonos, preparándonos para salir a un evangelismo, para tocar las puertas, para predicar en los hospitales, en las cárceles y en todo lugar. Ese es nuestro trabajo. El venir acá es para prepararnos, para comer y también dar de lo que nosotros estamos recibiendo hoy. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces usted está siendo formado hoy como un verdadero siervo de Dios, para que lleve el glorioso evangelio a muchos que no tienen la verdad. Veamos allí mismo el capítulo 23, ahora versículo 15. Ya leímos en el versículo 13 que el Señor fue claro y le dijo a estos líderes religiosos hipócritas que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Pero veamos el versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Es como aquellos religiosos que dicen: acabo de hacer un viaje. Ejemplo, el Papa de Roma acaba de hacer un viaje a Chile, a Bolivia, a los Estados Unidos. Y entonces ellos creen que con esa figura, ese recorrido ya bastó. Pero la verdad es que los verdaderos hijos de Dios son portavoces del evangelio. Y ese evangelio no se puede ocultar. Mientras que los religiosos dicen: acabo de viajar, fui a Francia, fui a Inglaterra, pero ¿qué resultado tuvo esta visita? Ninguna. Porque la religión solamente recibe fuerza con esas homilías o sermones de los curas, de los papas, afirmando que la salvación está en María, afirmando que la salvación está en San Pedro, en Juan, cuando nosotros tenemos el glorioso evangelio de Cristo. Como dice Pablo a Timoteo: no hay otro nombre dado a los hombres en que haya salvación, solo en Jesucristo, el Nazareno. Cristo es la salvación. Ahora pasémonos al versículo 24 del mismo capítulo 23 de San Mateo. Y aquí le dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello.
refiriéndose Jesús a la hipocresía. Querían tapar el sol con su mano, y alrededor había muchas personas que necesitaban escuchar la verdad, y muchos de ellos se daban cuenta del fracaso religioso que cada uno de ellos tenía. Y por eso que cuando Jesús llega con el poder del evangelio, las cosas cambian, porque la gente ve a Jesús con tanta pasión, con tanto amor, curando a los enfermos, abrazando a los leprosos, abrazando a los tullidos, permitiendo que las prostitutas le lavaran los pies, le jugara con sus cabellos los pies. Y entonces por un lado estaban los fariseos criticando: si fuera verdaderamente hijo de Dios, conociera quién es la mujer que le está tocando los pies. Y Jesús ya sabía que era una mujer pecadora. Jesús ya sabía que la lepra se contagiaba. Jesús no sabía. La religión pensó que Jesús era ignorante, pero Jesús le hizo una demostración. Y yo le llamo a eso una demostración con hecho. Cuando ellos tenían aislado a los leprosos, Jesús llegaba a donde estaban los caseríos de los leprosos, o los leprosos se acercaban a él. Jesús los tocaba, los abrazaba. Personas marginadas como los samaritanos, que no tenían una buena relación con los judíos. Jesús llegó hasta el pozo a predicarle a la mujer samaritana para que posteriormente ella continuara con la obra evangelística en su ciudad. Son cosas que los fariseos empezaron a juzgar, a señalar, y por eso dudaban de que era el Hijo de Dios, dudaban de que era enviado por Dios. Pero resulta que Jesús llenó las expectativas más que los fariseos. Resulta que Jesús llenó más las expectativas de los corazones de muchos que estaban bajo el yugo de la religión. Y cuando Jesús vino, apareció con señales, con milagros, con amor, con multiplicación de panes y peces y con tantos favores. Los fariseos se dieron cuenta de que no eran 2 ni 3 los que seguían a Jesús, porque Jesús no fue un líder religioso. Jesucristo no fue un líder de una secta. Jesucristo demostró hasta el día de hoy que es el verdadero Mesías. ¿Por qué nosotros estamos aquí reunidos? Porque se nos ha enseñado a buscar a Jesús. Aquí no se le enseña a nadie buscar hombre. Por eso es que a veces yo me río cuando personas dicen: ustedes van al tabernáculo a adorar a Jaramillo. Yo hasta ahora no he visto a nadie besándome los pies. No he visto a nadie que me prenda una vela. Porque aquí no les enseñamos a adorar hombre. A veces cuando estoy ungiendo con aceite nuevos creyentes o personas por primera vez, les doy la mano y me besan la mano y yo les digo: no lo haga. Besa a Jesucristo. Los hombres de Dios podemos recibir un ósculo santo en la mejilla, pero un beso en los pies o en las manos no. Al único es a Jesucristo. Él sí lo merece. Él es el verdadero Mesías. Él es el verdadero Mesías. Ahora veamos el versículo 33 del capítulo 23 de San Mateo. Y aquí el Señor le dice una gran verdad a esos líderes religiosos. Serpientes. ¿Cómo usted se sentiría que alguien te llame culebra, boa, cascabel, anaconda? ¿Cómo usted se sentiría? Algunos pudieron quizás en ese momento criticar al maestro, en decir: mira, si fuera hijo de Dios no viniera acá insultándonos. Pero es que Jesús tuvo que decir lo que ellos eran en verdad. Por eso es que el Señor acá nos confronta en la doctrina y nos habla con estos mensajes evangelísticos y doctrinales.
Porque aquí el que se quiere perder mañana es porque quiere. Aquí el que quiere ser mediocre y guachi es porque quiere. Eso no es porque yo estoy aquí predicando un evangelio barato, desvaluado. Si algunos se quieren volver guachi es porque quieren. Pero la palabra del Señor se predica siempre para aquellos que quieren ser salvos. Si usted quiere ser salvo, usted recibe la palabra y dice: esa palabra yo la acepto porque es para que yo me conduzca como Dios quiere. Diga gloria a Dios. Y entonces Jesús le dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le hace una pregunta. David Caret, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque tener seguidores y no predicarle la verdad, el infierno le espera. Por eso que el versículo 33 habla. ¿Cómo eran ellos? Serpientes, víboras. ¿Y qué era lo que le esperaba a ellos? La condenación del infierno. Ahora, quisiera concluir con otro ejemplo. Satanás entró en el corazón de otro hombre que fue el líder de una secta, donde 235 miembros de esta secta, llamada secta Apocalipsis, se quemaron e hicieron un suicidio según por la revelación divina de Dios. Y esto ocurrió en Uganda. Estamos hablando de África. Por eso es que dije que estas manifestaciones de suicidio en líderes religiosos ha sido la mayor parte en los Estados Unidos y algunas zonas de África, como esta que estoy mencionando. Estos 235 miembros, bajo la inspiración satánica, se suicidaron quemando el templo y todo lo que estaban dentro. Según ellos, era un ritual. 900 personas en Guayana murieron por un ritual. Pero ¿qué pasa? Antes de ese suicidio, su líder les había dicho que vendieran todas sus propiedades, típico de todas las religiones, como el último, Harold Camping. Harold Camping, ¿quién era? Un predicador en los Estados Unidos, multimillonario, que había hecho una inversión a través de radio, televisión, publicidad, vaya. Y él decía que para el año 2011 sería el fin del mundo. Año 2012, entre 11 y 12, sería el fin del mundo. Y le digo a todos sus seguidores que tenían que hacer una inversión en esta publicidad y que Dios los iba a honrar con la vida eterna para hacer esta inversión. Pero que ellos tenían que vender carro, casa, propiedades, dejar de estudiar, dejar de trabajar y hacer la inversión en esta publicidad porque se avecinaba el fin del mundo. Datos importantes del origen de los testigos de Jehová. También dice que sus fundadores hicieron esto, que se aproximaba el fin del mundo para el año 1912, fallaron, luego 1915, fallaron y luego 1916 y así sucesivamente, han fallado. Pero que todos sus seguidores tenían que vender sus propiedades. Y luego surgió otro líder de esta misma secta diciendo que Abraham, Isaac y Jacob iban a visitar la tierra y que tenía que ser construida una mansión multimillonaria porque allí iban a vivir Abraham, Isaac y Jacob. Pero qué locura, hermano. Si los patriarcas viven mucho mejor que nosotros en esta tierra, que van a venir hacia acá.
Si usted viviendo en el reino de los cielos, en el paraíso, ¿qué va a hacer acá este mundo? Como el caso de un caballero que Dios le da el permiso de conocer parte del reino de los cielos. Y en ese viaje él estaba tan emocionado que le dijo: Señor, pensándolo bien, yo no quisiera volver a mi cuerpo, porque esto está más lindo que vivir en esta tierra pecaminosa. Y este caballero le decía: Señor, no permitas que mi espíritu, mi alma regrese a ese cuerpo. Yo sé que tú me hablaste de un viaje para conocer el cielo y el infierno, pero yo creo que esto es lindo, no me dejes ir. Y el Señor le dijo: tienes que volver a la tierra para testificar lo lindo que es la nueva Jerusalén. Por eso es que yo le digo, hermano, que sufrir en el camino del Señor, padecer pruebas y enfrentarla, no con cobardía, sino con valentía, da como resultado calle de oro, río de cristal, una ciudad elaborada de piedras preciosas y lo más glorioso, siglos y siglos alabando al que está sentado en el trono. Entonces, todos estos líderes religiosos, como los que ya mencioné, envenenan la mente de sus seguidores y le dicen: vendan sus propiedades, vendan sus pertenencias y prepárense para ir al cielo. Esto que le voy a contar es fresco, es una noticia fresquecita. Ahí en Honduras hay una nueva secta que ha surgido. Resulta que el líder de esa secta se ha llevado a todos sus seguidores a una montaña, allá a lo profundo de la serranía de las montañas de Honduras. Según él, que nadie de los que están en esa secta deben relacionarse con personas pecadoras. Por lo tanto, tienen que vivir aislados como ermitaños en el monte. Nadie puede tener relación con una persona mundana, porque como ellos son los únicos escogidos y que Cristo va a venir por ellos únicamente, por nadie más, que Cristo va a venir únicamente por ellos en esa montaña, por nadie más. Qué locura, hermano. Esto es lo que está sucediendo actualmente en Honduras, y ya hay varias denuncias. Parece que quieren agarrar a este líder de esta secta y meterlo en la cárcel, porque muchos de estos hondureños le han creído y lo defienden. Lo peor de todo es que lo defienden y dicen: ese es nuestro Mesías, ese es nuestro verdadero profeta, porque la mente de ellos está cauterizada, engañada por la doctrina de demonio. Por eso es que usted tiene que alabar a Dios, porque no está en doctrina de demonio, no está en una secta, usted está en un evangelio poderoso. Tabernáculo y su pastor predica un evangelio poderoso, un evangelio completo. Ahora, el asunto de este líder es que ellos vendieran todas sus propiedades porque iban a ir para el cielo. Y nosotros acá en el evangelio completo no enseñamos eso. Al sonar la trompeta, que se quede todo, menos yo. Que se quede la casa, que se quede el dinero en el banco, que se quede el carro, que se quede todo, menos yo, menos ustedes, porque allá arriba vamos a tener algo mucho mejor. En años recientes, este líder les había dicho a todos sus seguidores que tenían que hacer un suicidio. Y fue uno de los peores suicidios colectivos, muy sonado. En África, como lo fue en Europa y los Estados Unidos. 3 de ellos
líderes religiosos que enviaron a muchos al infierno, como la secta del Templo Solar, una secta internacional que cree que la muerte mediante el suicidio es un ritual que lleva a una nueva vida. Y todavía hay sectas que están haciendo esto, que le enseñan a muchas personas que el suicidio los lleva a una nueva vida. Ahora, yo diría que no están tan equivocados, porque la persona que se suicida llega a una vida, pero sí, una vida en el infierno. Por eso es que el diablo está buscando la forma de cómo llevarse a muchos venezolanos con el problema económico, con la escasez, con el hambre, con tanta desnutrición, niños muriéndose en el hospital. La gente se desespera y dice: mejor me voy a matar porque no aguanto. Y por otro lado también Satanás usando a líderes de secta para que muchas personas caigan en ese error. Y aquí quiero finalizar con 1 Samuel. Lo leímos al principio en el primer sermón y hoy lo quiero recordar. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2 verso 6. Y el versículo 6 dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que el Señor es el que da la vida y Él es el que la quita. Usted no se deje engañar por cualquier falso profeta que te dice: suicídate. El Señor me revela que para poder ir al cielo tienes que quitarte la vida. Cuidado, el único que quita la vida y la da se llama el Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. ¡Diga gloria a Dios! Vamos a estar de pie.